Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Un hombre joven de 23 años realiza una prueba de fisiología del ejercicio a nivel del mar. Corre en una caminadora hasta alcanzar una actividad física moderada, definida por una frecuencia cardíaca objetivo entre el 50 y el 70% de su frecuencia cardíaca máxima estimada. En este escenario, el músculo esquelético aumenta su demanda energética. Para producir más ATP, consume más oxígeno y genera más dióxido de carbono. La pregunta es, al punto máximo del ejercicio, ¿qué parámetro aumenta de forma esperada? La respuesta correcta es aumento del contenido medio de dióxido de carbono en sangre venosa. En el desarrollo del caso, durante el ejercicio el cuerpo no está en reposo metabólico. El músculo esquelético activo necesita más energía y esa energía se obtiene principalmente aumentando el metabolismo oxidativo de glucosa y ácidos grasos. Ese aumento del metabolismo produce dos efectos directos. Primero, aumenta el consumo de oxígeno. Segundo, aumenta la producción de dióxido de carbono. El oxígeno sale de la sangre y entra al músculo para sostener la respiración celular. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono producido por el músculo entra a los capilares sistémicos y regresa por la sangre venosa hacia los pulmones. Por eso, durante el ejercicio, la sangre venosa que viene del músculo activo transporta más dióxido de carbono. En la base fisiológica, la respuesta al ejercicio involucra dos sistemas trabajando juntos, el cardiovascular y el respiratorio. A nivel cardiovascular, el cuerpo redirige el flujo sanguíneo hacia el músculo activo. Para lograrlo, ocurre vasodilatación en el músculo esquelético y vasoconstricción relativa en la circulación esplácnica. Aunque algunas regiones se vasoconstriñen, predomina la vasodilatación muscular, por lo que la resistencia vascular sistémica total disminuye. Además, aumenta la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, lo que incrementa el gasto cardíaco. Ese aumento del gasto cardíaco permite entregar más oxígeno a los tejidos. A nivel respiratorio, aumenta la ventilación alveolar para eliminar el dióxido de carbono adicional y mantener relativamente estables los gases arteriales. ¿Y por qué aumenta el dióxido de carbono venoso? Este es el punto central. El músculo activo produce más dióxido de carbono porque está haciendo más metabolismo oxidativo. Ese dióxido de carbono pasa del músculo al capilar sistémico. La sangre que sale del músculo ya no es arterial, ahora es sangre venosa. Por eso la sangre venosa tiene mayor contenido de dióxido de carbono. La sangre arterial, en cambio, se mantiene relativamente estable porque los pulmones aumentan la ventilación y eliminan ese dióxido de carbono adicional. Entonces, aunque el cuerpo produce más dióxido de carbono, el dióxido de carbono arterial no necesariamente aumenta, porque el sistema respiratorio lo compensa. ¿Y qué pasa con el oxígeno? El oxígeno arterial también suele mantenerse estable, porque los pulmones siguen oxigenando adecuadamente la sangre y la ventilación aumenta durante el ejercicio. Pero en la sangre venosa el oxígeno puede disminuir porque el músculo extrae más oxígeno para producir ATP. Por eso, durante el ejercicio, lo más característico es más extracción de oxígeno por tejidos, más producción de dióxido de carbono por tejidos y más dióxido de carbono en sangre venosa. En la interpretación clínica, este caso está evaluando si puedes diferenciar sangre arterial de sangre venosa durante el ejercicio. La sangre arterial refleja lo que los pulmones están entregando al cuerpo. En una persona joven, sana, a nivel del mar, la ventilación y el intercambio gaseoso aumentan lo suficiente para mantener estable el contenido arterial de oxígeno y dióxido de carbono. La sangre venosa refleja lo que los tejidos están haciendo. Y durante el ejercicio, los tejidos están consumiendo más oxígeno y produciendo más dióxido de carbono. Por eso, el cambio más esperado es aumento del contenido de dióxido de carbono en sangre venosa. En los puntos clave, durante el ejercicio aumenta el metabolismo oxidativo en músculo esquelético. El músculo activo consume más oxígeno y produce más dióxido de carbono. El dióxido de carbono producido entra a la sangre venosa. La ventilación alveolar aumenta para mantener estable el dióxido de carbono arterial. El contenido arterial de oxígeno y dióxido de carbono
se mantiene relativamente constante en una persona sana. El contenido venoso de oxígeno puede disminuir por mayor extracción tisular. En las preguntas, ¿qué ocurre con la producción de dióxido de carbono durante el ejercicio? Aumenta por mayor metabolismo muscular. ¿Dónde se refleja principalmente ese aumento de dióxido de carbono? En la sangre venosa. ¿Qué ocurre con la extracción de oxígeno por el músculo durante el ejercicio? Aumenta. ¿Por qué el dióxido de carbono arterial no aumenta significativamente? Porque aumenta la ventilación alveolar. ¿Qué ocurre con el gasto cardíaco durante el ejercicio? Aumenta por incremento de frecuencia cardíaca y volumen sistólico. ¿Cuál es la respuesta correcta del caso? Aumento del contenido medio de dióxido de carbono en sangre venosa. Y recuerda, durante el ejercicio, el músculo activo funciona como una fábrica metabólica. Consume más oxígeno y produce más dióxido de carbono. El oxígeno arterial se mantiene estable gracias a la ventilación pulmonar y al aumento del gasto cardíaco. Pero la sangre venosa que sale del músculo contiene más dióxido de carbono porque recoge el producto final del metabolismo tisular. Por eso, en ejercicio moderado, el cambio más esperado es el aumento del contenido de dióxido de carbono en sangre venosa. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.